Señora vicepresidenta del Gobierno, preguntas para el señor ministro de Justicia. Pregunta don Joan Saura Laporta. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, bienvenido al Senado. Y la pregunta es, ¿qué valoración hace el Ministerio de Justicia del hecho de que más de 250 sindicalistas han estado encausados mediante el Código Penal por su participación en huelgas generales? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senador Saura. Señor ministro. Gracias, presidente. Señorías, permítanme que aproveche mi primera intervención para poner de manifiesto, como ya tuve ocasión de hacer en el Congreso de los Diputados la semana pasada, mi voluntad de colaboración con los grupos parlamentarios para abordar las reformas que necesita nuestra justicia durante esta legislatura, y para eso me tendrán siempre a su disposición. Señor Saura, me pregunta usted si en relación con personas encausadas por ejercer un derecho fundamental. Yo creo que el enfoque no puede ser ese, porque España, como un Estado de Derecho, por lo tanto, en el ejercicio de derecho de huelga nadie es encausado por dicha actividad. El artículo 315 del Código Penal, como bien conoce su señoría, lo que prevé son que cuando alguien limita ese derecho de huelga, o bien activo o bien el derecho también al trabajo, y por lo tanto se limitan los derechos de los trabajadores, eso tiene un reproche penal. Por lo tanto, seguramente ese es el enfoque más adecuado a la pregunta que usted me hace. Muchas gracias, señor ministro. Senador Saura. Señor ministro, 268 personas sindicalistas han estado encausados con motivos de las huelgas penalmente. La Fiscalía pide para estos sindicalistas un total de 130 años de cárcel. Mire, señor ministro, para nosotros lo que existe es un ataque sin precedentes al derecho de huelga. Hay que buscar en la dictadura, hay que retroceder a la dictadura una situación similar, o casos como el de ayer en el que se juzgó a la secretaria general de Comisiones Obreras de Baleares. La pregunta es, ¿qué está pasando? Usted me ha hablado del artículo 315 del Código Penal. Evidentemente, ¿qué está pasando? Mire, que el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal es el mismo del Código Penal de la dictadura. ¿Sabe por qué se hizo el Código Penal de la dictadura, este artículo? Para neutralizar los piquetes informativos. En un momento en que los sindicatos no eran legales, los piquetes no eran legales y las huelgas no eran legales. Y en estos momentos estamos aplicando un texto de la dictadura a una situación democrática. Y los piquetes hoy son legales, los piquetes informativos y los piquetes de extensión de la huelga. No pretendo, evidentemente, justificar cualquier extralimitación que se haya podido producir en las huelgas, pero incluso en este caso pido proporcionalidad y que no entren en la cárcel. Y mire, las acusaciones, los argumentos del Código Penal en contra de los derechos de los sindicalistas son más duros que los agresores sexuales, que los homicidas sin premeditación o, evidentemente, con los robos con violencia. Y, por tanto, los piquetes son absolutamente legales. Y quiero decirle, además, otra cosa, que esta política enmarca en una política global de restricción de derechos y libertades del Gobierno del Partido Popular. Solo hace falta leer el Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, que restringen las libertades, que intentan pasar los conflictos sociales a conflictos de orden público. Y es especialmente claro el informe de Amnistía Internacional cuando dice España, el derecho a protestar está amenazado. Mire, señor ministro, las libertades y los derechos en España han significado luchas, torturas, cárcel, represión. Cambie usted las políticas y contésteme si está dispuesto a modificar, a eliminar el apartado 3 del artículo 305 del Código Penal, que es la traslación de un artículo en la dictadura en la democracia, y si al mismo tiempo, en un Gobierno tan generoso con los indultos, está dispuesto a indultar a los sindicalistas condenados a partir del apartado 3 del Código Penal. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senador Saura. Señor ministro. Gracias, presidente. Señoría, el artículo 315, en su total redacción, como usted sabe, bien tiene un origen histórico, pero el Código Penal autocalificado de la democracia del año 95 no lo modificó, lo mantuvo en sus estrictos términos, y desde entonces, no es este Gobierno, son los gobiernos que ha habido desde entonces hasta hoy los que no han considerado necesario reequilibrar
esa fórmula que, por una parte, garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores y, por otra parte, garantiza el derecho al trabajo de quien no quiere secundar una huelga. Porque lo que estamos hablando, señoría, no es del ejercicio de un derecho. Lo que estamos hablando es de la comisión de actos que tienen relevancia penal y que impiden precisamente el ejercicio del derecho, en este caso el derecho a no seguir una huelga. Por lo tanto, los piquetes informativos, al menos tal como han sido configurados en los hechos juzgados en el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada en una sentencia del año 2013 o en el Juzgado Penal número 1 de Vigo en una sentencia de 2011, han considerado como autores de delitos a las personas que no ejercían un derecho de huelga. Lo que hacían era violentar la libertad de aquellos otros ciudadanos que no querían ejercer ese derecho de huelga. Yo creo que ese equilibrio debemos garantizarlo y, sin perjuicio de ello, yo les ofrezco absolutamente. Tenemos ya en el Congreso de los Diputados un proyecto de reforma del Código Penal. Podemos hablar perfectamente de cuál es la tipificación y de la pena prevista para ese tipo de delitos. En todo caso, lo que le aseguro también, señoría, es que nos vamos a encontrar en ese debate y en ese análisis, porque yo no creo que la lucha por las libertades y la democracia sea patrimonio de nadie. Yo creo que hay muchos que hemos trabajado en ese sentido desde hace muchas décadas y, por lo tanto, con toda seguridad vamos a encontrar puntos de equilibrio en esa materia, como lo vamos a encontrar también en el ejercicio del derecho de gracia. El derecho de gracia, que tiene un antecedente histórico, como bien es conocido, este Gobierno es el que está llevando a cabo un uso más limitado, más reducido y más moderado en los últimos 20 años en relación con otros gobiernos anteriores. Por lo tanto, si también existe petición de indulto respecto a ese tipo de conductas, las estudiaremos y, si tiene informe favorable del Tribunal Sentenciador y de la Fiscalía, lo podremos tomar en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta don Arcadio Díaz Tejera.